Hola, ¿cómo están? Espero que sus investigaciones avancen muy bien y que se encuentren bien también en sus vidas eh, cotidianas. Hoy día vamos a continuar viendo el software Qualcoder. En un video anterior vimos cómo se descarga el software, cómo se instala y también cómo se cargan los documentos. Lo que vamos a ver hoy es cómo se realiza la codificación, ¿ya? Y la categorización, o sea, cómo vamos a crear los códigos en Qualcoder y cómo se hace las categorías. Y al mismo tiempo vamos a aprovechar de revisar así en genérico cómo funciona la función de reporte de códigos, ¿ya? Que nos ayuda también en el proceso de análisis. Qualcoder es un software gratuito que es muy útil porque los otros software como NVivo y Atlas que si bien son mucho más completos y también es más fácil como interactuar con ellos, son mucho más caros. Entonces, a veces son inaccesibles, especialmente aquí para nosotros, ¿ya? Eh, entonces, vamos a ver este software y, eh, y bueno, espero que les ayude también con sus primeros documentos y empiecen a trabajar con él. Yo mi recomendación siempre es que jueguen con el software, como que lo prueben, vean cómo funciona, etcétera. Entonces ya, vamos a verlo. Lo primero, ya lo tenía abierto, pero vamos a abrir nuestro proyecto, ¿cierto? Que ya estuvo creado porque subimos los documentos. Y este uno, lo que tengo acá son algunos archivos, ¿ya? De que el año pasado, el 2022, en septiembre, se estuvo hablando un poco de la salud mental de Boric. Entonces, esto, recogí algunas noticias de internet eh, que hablaban acerca de la salud mental del presidente. Entonces, aquí no hay ninguna revisión muy sistemática ni nada, es solo de ejemplo. Entonces, para que tampoco eh, pensemos que podemos extraer algún dato interesante de acá, ¿ya? Es solo como por temas pedagógicos. Entonces, bueno, lo importante es que bajamos algunos documentos y bajamos imágenes, ¿ya? Cosa de que veamos cómo funciona el software. De todas maneras, también hay medios distintos. Para la codificación, entramos acá en el menú superior, en Coding, Code Text, ¿ya? En esta ventana nos va a mostrar todos los documentos que nosotros tenemos. Yo ya empecé a hacer alguna codificación, también de ejemplo, no una codificación muy precisa ni siguiendo una pregunta de investigación. Entonces, no sirven mucho, pero es solo para que veamos lo operativo, ¿ya? Entonces, tenemos los textos y lo que nos marca en subrayado es porque ya estuvo codificado. Entonces nos muestra cuál es el nombre de ese código cuando posamos el mouse sobre este subrayado. Que esto es súper interesante porque también nos ayuda a saber qué es lo que hemos codificado y cómo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay 3 códigos. Generación con nueva idea, aprender del pasado y mundo no empieza con nosotros, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora, ¿sí?, cómo se hace la codificación. Ya, como yo les decía, estamos haciendo código arbitrario, ¿ya? Entonces, pero es para que veamos el sistema. Para crear un código, se crea aquí con el botón de la derecha, ¿sí? Y es agregar nuevo código, ¿sí? Pero, como hemos visto desde la teoría fundamental, la idea es que los códigos emerjan del material, ¿sí? Los primeros códigos es muy probable que sean poco, no van a ser conceptos, sino que a veces van a ser muy descriptivos, ¿ya? Y son códigos que de buena primera no nos sirven tanto, pero así empieza el proceso de codificación. Con el tiempo, estos códigos los vamos refinando, se nos van transformando como en conceptos, y eso ya nos ayudan a tener como una mejor idea de qué es lo que estamos analizando y del material con el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, este lunes se dio a conocer una entrevista en CNN donde el presidente de la República conversa diferentes aspectos de su gobierno, ya la historia de nuestro país, el trastorno obsesivo compulsivo que tiene, ¿ya? Entonces, imaginemos ya que esto lo vamos a codificar y vamos a inventar un código que presidente
da entrevista. Un pésimo código, pero bueno, solo para que veamos la funcionalidad. Presidente de entrevista, y eso nos quedó, esto lo ordena el software de manera alfabética, ¿ya? Me pone primero las categorías, pero bueno, ahora estamos creando un código, presidente de entrevista. Lo que tenemos que hacer es, marcamos lo que queremos codificar, y luego con el botón de la izquierda, aquí, y como ven, aparece un 1. Entonces ya sabemos que todo esto que aparece acá son códigos, ¿sí? Son códigos que tiene este texto en particular. Si cambiamos de documento, nos va a mostrar los códigos que están aquí, en este documento. La cuarta, no hay nada codificado, hay solo eso. Entonces quizás podríamos, bueno, como les decía, en realidad esto no están bien codificados, son solo de ejemplo, entonces tenemos muy aleatorio. Ya. Entonces así se hacen los códigos, ¿cierto? Se crean acá, botón de la derecha, ¿sí? Agregar nuevo código, se le pone un nombre y luego se marca el fragmento de texto que queremos codificar ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto lo podríamos en perjudicó, pequeño imita Boric, mundo no empieza, imitación de fiestas patrias, estoy marcando cualquier cosa, ¿ya? Pero ahí entonces podemos codificar, ¿sí? Aquí también, si queremos eliminar una codificación, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que esto está muy mal, porque no hay imitación de fiestas patrias, lo desmarco. Y listo, y el código entonces desaparece de acá, ¿ya? Imitación, fiestas patrias, ya no está. ¿Ven? Entonces, esa es la forma de ir codificando y borrando citas, etcétera, y creando código. Estos códigos, lo bueno que tiene es que cada código que uno cree se va a mantener para todos los documentos, ¿sí? Entonces eso nos permite después también saber qué códigos aparecen en los distintos documentos. Entonces permite comparar ciertos asuntos, ¿ya? Entonces, eso es el proceso de codificación. Mientras tanto, luego todos estos códigos, por ejemplo, más justicia y equidad, no sabemos bien qué dice, entonces después uno lo revisa y lo trata de transformar en un concepto, porque aquí no nos dice nada, ¿ya? Mundo no empieza con nosotros, también es una frase que dice, pero ¿de qué no habla? Como qué relevancia tiene también para nuestra investigación ese tipo de codificación. Cambio esto, perjudicó el interés nacional, ya ve un código pareciera que nos puede ayudar más, ¿sí? Bueno, pero entonces los códigos los vamos a ir trabajando para cambiarles de nombre, ¿sí? Rename, ¿verdad? Entonces humor sobre Boric, le podemos poner, no sé, burlas hacia Boric, si es que bueno, se puede cambiar, ¿ya? Eso es lo importante. Cuando uno cambia el nombre del código, se cambia el nombre en todos los documentos, ¿ya? Entonces, cuando queremos crear categorías, ¿sí? Se crean también aquí con agregar nueva categoría, ¿sí? Vamos a crear ahora burlas a Boric, ¿ya? Y en burlas a Boric nos va a quedar aquí al principio, porque aquí están las categorías. Entonces, barba falsa y guardaespaldas, ya sabemos que esto era una burla a Boric, ¿verdad? Porque era un niño que se disfrazaba de Boric, que aparece en una de... burla hacia Boric, ¿ya? Entonces, así simplemente nosotros arrastramos y nos va a quedar el código dentro de la categoría. Entonces así también vamos ordenando el material. Nos damos cuenta que burla a Boric hay uno muy específico en código, barba falsa y guardaespaldas. Después podríamos revisar este código y tratar de hacerlo también como más específico, que esté al mismo nivel de ese. ¿Ya? ¿Cuál es la burla? Tema imitación de Boric se viraliza. Eso, ¿ven? Eso es parte de burla a Boric en nuestra categoría. Y había otro que era imitación en fiesta, colegio Fiestas Patria, ¿ya? Entonces, aquí tenemos categoría. Entonces después las revisamos, las vamos afinando, pero ya por lo menos tenemos, voy a eliminar esta, que esta categoría. A propósito, esto es interesante porque si uno elimina la categoría, no se eliminan los códigos internos, sino que, por ejemplo, aquí crítica de Estados Unidos,
va a quedar se elimina la categoría, pero el código sigue acá. Miren, crítica de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces no se pierde. ¿Ya? Lo importante es que eliminen la categoría. Si eliminan un código, eso sí se elimina. ¿Ya? Entonces, tenemos algunas categorías con algunos códigos y sería bueno como refinar estas categorías. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque aquí estamos codificando. ¿Cómo sabemos todo lo que se dice respecto a burla de Boric? Imitación, o es solo un documento, ¿dónde está? Porque aquí no nos dicen, ¿cierto? No podemos marcar más, aquí podemos ver de a uno. Una opción es revisar cada uno de los documentos y ver cuál es el que habla de, miren, por ejemplo, ahí La Nación, aparece en la burla de Boric. Pero aquí entonces tenemos la función que nos va a ayudar mucho, que es lo otro que quería que viéramos, son los reportes de los códigos. ¿Ya? Entonces lo primero, en reporte de código, tenemos una ventana que nos muestra los documentos arriba, los códigos abajo, ¿ya? Y estos los casos, que vimos en otro video cómo se crean los casos, ¿sí? Porque como teníamos varios documentos de La Nación o varios documentos de creo que la tercera, entonces lo agrupamos todo aquí, podemos pedirle al software que nos reporte por caso y no por cada uno de los documentos, que es interesante, por ejemplo, cuando ustedes tengan varias entrevistas a una misma persona, ¿sí? Entonces, o que tengan los documentos por caso. Entonces, eso nos ayuda también a no tener que tener 5 documentos que son del mismo caso y otros de otro caso, en cambio lo reducimos a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos preguntarle al software ahora? A propósito de lo que estábamos viendo, le vamos a preguntar acerca del código de las burlas, a ver en dónde aparece. Entonces, para eso marcamos todos los documentos. Yo lo hice esto entonces con Shift y simplemente con el mouse, ¿ya? Marcamos los casos y lo que queremos saber es burla Boric, lo mismo, con Shift marcamos varios y aquí le vamos a pedir una matriz para que me lo dé en una tabla. Bueno, les voy a mostrar primero así. Así me va a mostrar el listado de códigos, ¿ya? Me muestra el listado de todos los códigos hacia abajo. Entonces me dice, La Nación dijo, pequeño furor en Internet con optimización del presidente. El mismo documento, La Nación, el registro se ha viralizado. Y aquí yo como codifiqué fotos, también me muestra la foto. Les voy a mostrar en un minuto cómo se codifican las fotos, ¿ya? Entonces, menor, caracterizado. Entonces me está mostrando todos los códigos que yo tengo en ese de acá, que yo marqué. Bueno, aquí está el código barba falsa y guardaespaldas. Aquí hay una, ¿cierto? Codifiqué la barba falsa y guardaespaldas. Aquí está el guardaespaldas, ¿verdad? Entonces está el texto y las imágenes que codificamos, lo muestra acá, ¿ya? Eso es una forma. La otra que es interesante, que también nos permite comparar casos, es hacer esto. Que nos muestre los códigos por caso o por documento. ¿Sí? Hagámoslo por documento al principio. Voy a transponer la matriz. Y entonces la gracia de esto nos muestra aquí, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice La Nación, ¿ya? O sea, solo tenemos de La Nación, de 2 documentos distintos. Nos muestra solo, en este caso, los que están, ¿ya? Que burlas del presidente. La barba falsa y guardaespaldas, ¿sí? Ah, no, esto es... Ah, no, lo que nos está mostrando el documento es La Nación y la imagen de la misma. Entonces, claro, porque lo tengo en documento distinto. Entonces aquí podemos ver barba falsa y guardaespaldas, que es lo que dice, imitación de Boric, imitación en fiestas patrias, etc. Entonces podemos revisar los códigos y ver también, miren, este se parece, hay que especificarlo más, etc. Entonces, es que tenemos que hacer un cambio. Por ejemplo, imitación de Boric se viraliza, invitación en fiestas patrias del colegio. Si hay que aclarar algo, podemos ir de nuevo a los reportes de código, perdón, a la codificación y agregar esos códigos, ¿ya? Cambiarle nombre o lo que sea, fusionar código, etc. Entonces, los reportes nos ayudan bastante, ¿ya? Recordar entonces, marcar los documentos que uno quiera que nos haga el reporte y los códigos. Por ejemplo, veamos aquí las críticas a Boric. Y aquí le vamos a poner también por documento, que nos muestre cuáles son las críticas a Boric. Y aquí voy a transponer la matriz para que me toquen los documentos arriba, ¿verdad? Y el listado, una cosa de comodidad de cada cual, ¿ya? Entonces, que las críticas a Boric, miren, ahí si vemos 24 horas no hay ningún código con eso, ¿sí?
Las críticas a Boric entonces están en la tercera, en ese documento, ¿verdad? Las principales críticas a Boric que hemos codificado están acá. Entonces ya podríamos, quizás podríamos, si tuviésemos bien codificado, más material, etcétera, ver en dónde aparecen las críticas. ¿Ya? Por ejemplo, qué reporte, esto ya nos dice eso, qué reporte, y después lo cualitativo de cada crítica. Los cambios, crítica a los cambios de opinión de Boric, desubicación cognitiva, es un código en vivo, ¿recuerdan? Porque es como tal cual como se dice acá, desubicación política y cognitiva. ¿Ya? Desubicación política, lo mismo, fue el mismo código. ¿Ya? Y gestos de propulsión. Entonces, esta función nos ayuda tanto como para ir ajustando los códigos, viendo qué hay que codificar, dónde, en qué material, pero también nos va dando información relevante respecto a la distinción entre casos. Nos permite comparar también entre casos, comparar los códigos según cada caso o según cada documento. Entonces, esto es algo que les va a ayudar mucho. Y aquí, por ejemplo, códigos por caso, me va a simplificar la tabla, ¿ven? No seleccioné caso, esperen. Selecciono los casos, y aquí le puse códigos por caso, me dan la misma tabla, pero me simplifica porque yo ya le puse mol, no me muestra los dos documentos de mol, nada, sino que me muestra, por ejemplo, aquí en la tercera, me hace lo que está en la tercera codificado. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces esta es una herramienta bastante útil que les va a ayudar en la codificación y también para los análisis posteriores. Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, esa hipótesis, podemos ir creando otras categorías. ¿Sí? Según el material, leemos los códigos, los agrupamos, los modificamos, comparamos entre categorías, entre códigos, y así en este árbol que va quedando acá, con códigos con categorías y código interno, ya se nos va armando también las principales categorías de análisis y de nuestro reporte final de la investigación. ¿Ya? Entonces la idea es que estas categorías se transformen en las grandes categorías de nuestra investigación. ¿Sí? Entonces después vamos a ver también cómo relacionar otro elemento. Pero con esto hasta acá, yo creo que pueden hacer un muy buen trabajo de estas primeras codificaciones, categorización y ir revisando bien cómo está quedando el trabajo. Entonces, con eso me despido. Espero que les vaya muy bien en su trabajo. Muchos saludos.